Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Reciban nuestra sincera gratitud por darnos la oportunidad de compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría, Hechos 16:36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Con la presentación de hoy llegamos al muy feliz destino de nuestro provechoso recorrido por el capítulo 16 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Repasando los acontecimientos que engloba el contenido de este capítulo 16, podemos afirmar que, si no todos, la mayoría apuntan a la producción de un gran regocijo en la mente y corazón del gran apóstol Pablo y de sus acompañantes. Miremos los detalles importantes del contenido de este capítulo. En primer lugar, enrolar a un joven de la talla de Timoteo en su ministerio produjo mucho gozo. Tener la intervención tan directa del Espíritu Santo que le cambia la ruta de viaje para dirigirle a introducir el Evangelio en Europa. La suma del médico y escritor Lucas al equipo en la ciudad de Troas. La conversión de Lidia, primera mujer que acepta a Cristo en Europa. El impacto que produjo el Evangelio en Filipos al Pablo exorcizar a la muchacha con el demonio pitónico. El gran testimonio, victoria y privilegio al sufrir injustamente por la causa de Cristo. El respaldo y milagro del Omnipotente en la cárcel. El impacto en las autoridades de Filipos y de la ciudad con la conversión del carcelero. Y finalmente, Dios queda glorificado dejando allí un fundamento sólido para su iglesia y sacando a Pablo y a sus acompañantes por la puerta ancha y con sus frentes muy, pero muy en alto. Gloria a Dios, mis amados, por tan buenos aportes de este capítulo 16. Son muchos los motivos para que el gran apóstol Pablo y sus acompañantes se regocijaran. Es como que el Espíritu Santo estaba abonando el terreno y produciendo el torrente de inspiración en el apóstol para que escribiera más tarde la gran epístola del gozo. La epístola a los Filipenses, escrita por el año 61 de nuestra era, mientras era prisionero del cruel Nerón en la ciudad de Roma, mostrando así el gran amor que tenía el apóstol Pablo por Cristo y por la iglesia de Filipos en particular, además
demostrando que el gozo del cristiano no depende de la circunstancia que lo rodee o en que se encuentre, sino del grado de comunión con el Señor y de la llenura del Espíritu Santo. Es por esa estrecha relación con el Señor que Él puede escribirles desde la prisión a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 7 y 8 y 13. Y ahora les invito a escuchar los siempre edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Pablo y Silas, su libertad y retiro de Filipos, Hechos 16, 35 a 40. Se da orden de soltar a los prisioneros Pablo y Silas. Los magistrados que tan mal los habían tratado el día anterior, cuando fue de día, se dieron más prisa a soltarlos que ellos mismos a pedirlo. Enviaron alguaciles, es decir, los llamados en latín lictores, porque iban con varas, pero sin el hacha correspondiente, la cual estaba reservada a los lictores de Roma. La orden fue: suelta a aquellos hombres, según verso 35. El carcelero, por su parte, transmitió a Pablo las palabras de los lictores, no porque desease que se marchasen tan queridos huéspedes, sino para notificarles que estaban en libertad para proseguir con su programa. Pablo se negó a salir clandestinamente, después de haber sido azotado públicamente a pesar de ser ciudadanos romanos. No alegó esta circunstancia el día anterior para que no se pensase que era una excusa para no padecer por la verdad que predicaba, pero lo hizo después, seguramente para mejor proteger a la iglesia naciente en la ciudad. Quienes critican a Pablo en esto, como si hubiese puesto su confianza en la carne, carecen de la ecuanimidad necesaria para discernir las circunstancias. Pablo obraba así solamente cuando le servía para el avance del Evangelio, sin darle importancia en cuanto a lo que para él mismo significaba. Además, Pablo tiene interés en hacerles saber que han obrado contra toda justicia, pues, aparte de la ciudadanía romana, cosa que los magistrados ignoraban, habían cometido el gran desafuero de azotarlos y meterlos en la cárcel sin sentencia judicial, sin proceso ante los tribunales. Decirles que les habían azotado al ser mensajeros de Cristo no habría tenido ningún influjo en los magistrados, pero decir que les habían hecho esa injuria al ser ciudadanos romanos les haría temblar. Así de ordinario es que la
gente tema más al César que a Cristo. Era necesario que los magistrados se diesen cuenta de este desafuero y soltasen públicamente a quienes habían azotado y encarcelado públicamente. Pablo hacía esto no por puntillo de honor, sino por exigencias de la justicia. Los magistrados tuvieron miedo al oír que eran romanos. Los procesos de los perseguidores contra los creyentes han sido muchas veces ilegales, aun por las leyes civiles y también a veces inhumanos contra la ley natural, pero siempre pecaminosos por ser contra la ley de Dios. Viniendo pues los magistrados, les rogaron, como cambia el tono, y sacándolos les pidieron, siempre en plan de ruego, no de orden, que saliesen de la ciudad. Por supuesto, el arrepentimiento de estos hombres no era para salvación, sino por miedo al César. Los historiadores romanos citan ejemplos de ciudades a quienes les habían sido retirados los privilegios por haber tratado indignamente a ciudadanos romanos. Una cosa es cesar de perseguir como medida política y otra cosa es convertirse por convicción espiritual. El motivo por el cual deseaban que saliesen de la ciudad era evitar que se repitiese el alboroto del día anterior. Era una medida de orden público. Salida de Pablo y Silas de Filipos. De casa del carcelero se fueron a casa de Lidia, donde consolaron y exhortaron. Ambas cosas puede significar el verbo griego, consolar o exhortar. Gran consuelo sería para los hermanos de Filipos ver sueltos, sanos y salvos a Pablo y a Silas, quienes habían fundado aquella iglesia tan querida de Pablo, como vemos en Filipenses 1:1 y 4:15. Que no se desanimen los ministros de Dios si no ven al presente los frutos de su labor. La semilla puede parecer perdida bajo los terrones, pero a su tiempo brotará hasta dar una espléndida cosecha. Lucas termina este relato diciendo, y se fueron, con lo que se da a entender que él se quedó en Filipos. Quizás aluda a él Pablo en Filipenses 4:3, bajo el anónimo epíteto de sincero compañero de yugo, lo que significaría que Lucas se había quedado allí pastoreando a la grey. Esto explicaría el magnífico progreso de aquella iglesia bajo la guía de un líder tan extraordinariamente capacitado como se muestra Lucas en sus escritos. Mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga abundantemente y nos ayude a todos a comprender que Dios prepara y capacita a sus hijos, no importa para la circunstancia por la cual tengan que pasar, como ocurrió con estos sus siervos, pero Él extiende su mano en medio de cualquier dificultad y está dispuesto a oír nuestras plegarias.
Que el Señor nos bendiga y nos ayude a confiar más y más en Él.